bruja chía, una bruja famosísima que le leía el tarot a todo el mundo, no sé qué, y empecé a ir donde la bruja de Chía. Un día llego a mi casa, muy deprimida, muy sola, y llego y cojo un cuchillo del pan y me meto a la ducha, abro la ducha y dije, yo ya no puedo más con esto. Pero yo sí sentí algo en mi corazón, igualitas las palabras que me había dicho en ese sueño. ¿Por qué haces esto si mi hijo te ama tanto? Ah, no, porque antes además también había un consultorio de Reiki. Y fui a Pereira que me consagrara en las manos un maestro, yo no sé qué. O sea, sí. La nueva era nunca me abandonaba. Sí. Y llegamos mi hermano y yo vi un montón de niñitas con la cabeza tapada. Y mi hermano, usted a qué secta me trajo. Y yo no sé, Nicolás, pero a mí me dijeron que a este señor se le aparece la Virgen. Yo necesito que la Virgen me diga algo. En el año 2013 me da un intento de derrame cerebral. Y voy a confesarme después de muchos años y me pasa una experiencia sobrenatural en la confesión. Y era una voz de una niña muy joven, y me decía, fundarás un cenáculo y le pondrás por nombre María Madre del Amor Perpetuo. Un saludo muy cordial a toda nuestra linda audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Este espacio que es una extensión del libro que lleva el mismo nombre, Soy Jesús, Estoy Vivo, donde registramos 100 milagros de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Mi nombre es Marcela Aranguren Riaño, periodista, escritora y biógrafa. Hoy tengo una invitada supremamente especial a quien he venido buscando desde hace casi un año, pero en primer lugar doy gracias infinitas a Dios por permitirnos estar aquí en su hogar ante el Santísimo Sacramento con la mejor compañía, nuestro Señor Jesús, la Santísima Virgen en su advocación de Medjugorje y con el patrono San José. Gracias, mi querida María Carolina López, mi invitada del día de hoy. Tan linda. Te agradezco infinitamente. Gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a blindar este espacio contra todo riesgo. Como digo yo, nuestro seguro contra todo riesgo. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar y a invocar a nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Vale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Magla querida. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio, como digo yo siempre. Este espacio pues es justamente para conocer un poco la vida de nuestros testigos de Cristo y quiero que me cuentes un poco de ti, querida María Carolina. Cuéntame un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Naciste en un hogar católico o cómo fue esa infancia? Bueno, pues yo nací en una familia, somos 5 personas, mi papá falleció durante la pandemia. Un hogar muy feliz, muy tranquilo. De hecho, yo me llamo María Carolina por mi mamá y mi abuelita, porque también muy devotas a la Virgen, sobre todo mi abuelita materna súper devota y mi mamá también con diferentes advocaciones, pero muy devotas. Pero era un hogar, digamos, católico tibio, entre comillas. Mi mamá sí luchaba mucho porque fuéramos a misa por lo menos los domingos. Mi papá no tanto. Pero digamos que siempre me inculcaron como el amor a Dios, la fe, pero no fuimos excesivamente practicantes, no. Nos quedábamos muchas veces como con la misa del domingo, pero con mi abuelita, yo dormía mucho en la casa de mi abuelita. Y mi abuelita sí me regalaba camándulas, medallitas, y yo rezaba el rosario con ella. Aprendí a rezar el rosario con mi abuelita. Ah, ok. ¿Esa? Sí.
Ok, esa fue la infancia. Ya llegó la adolescencia Sí. y la juventud, que es época de cambios, época de rebeldía. ¿Cómo te fue en esa adolescencia? Pues la verdad yo era muy casera, mi mamá tiene el cuento de que, va, mira que te están invitando, que salgas. Yo no salía mucho en la adolescencia, no me gustaba porque pasaba buenísimo con mi mamá. Nos íbamos en el carro a comer helado, poníamos música a las dos, o sea, y mi mamá pues me tuvo muy joven, entonces siempre hemos sido como muy cercanas de planes y ese tipo de cosas, entonces no salía mucho, la verdad, pero se me ocurría organizar todo lo que se me pudiera atravesar para organizar. Mi mamá dice, yo hago eventos, hoy en día es mi profesión, y mi mamá dice que yo desde chiquita organizaba todo, la novena del árbol, y mandaba a todos y le daba instrucciones a todos de lo que tenían que hacer. Entonces digamos que mi adolescencia fue muy tranquila, con mis primos, con mucho, digamos, mucho tema familiar en Navidad, con abuelitos, regalos, el niño Dios, o sea, siempre fue un hogar como muy de familia, de cosas de familia. De mucha tradición católica. Sí. Sí, Ok. sí, pero no, digamos no tanto de orar y ir a misas, pero sí, digamos, siempre se hacía la novena, los 24, pero no tanto de rezar el rosario todos los días, ir a misa todos los días, no. Ok, era más como un poco social y como un poco la excusa de estar en familia como tal. Ok, sin embargo, debe haber llegado un momento en tu vida donde se da un cambio. Ah, bueno, te quiero hacer una pregunta. Tú eres comunicadora social también. Tenemos la alegría de ser egresadas de la misma facultad, de haber estudiado en una facultad del Opus Dei. ¿Eso te marcó en tu vida? Digamos ¿O no que, mucho? sabes que he estado triste porque digo, no lo aproveché como hubiera debido. Teníamos parroquia, pues capilla en la universidad, y no iba, realmente no tenía como esa sed de Dios en ese momento de mi vida universitaria, entonces no lo aproveché. No. Y ahí ya como cuando empecé a entrar en mi camino de conversión, ya iba terminando como la docencia en esa universidad, entonces no lo aproveché como hubiera querido. Ok, entonces ¿cuándo llega ese cambio en tu vida y por qué? Digamos que el divorcio de mis papás marcó muchísimo mi vida. Fue como un momento muy fuerte para mí y tomé la decisión de casarme a los 21 años, que obviamente no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo y de lo que significaba el matrimonio católico realmente. Me caso. Wow. Me caso Por la Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Pero yo lo tomé, digamos, como una escapatoria realmente a lo que yo estaba viviendo en mi casa y como al dolor de lo que se estaba viviendo. Y me caso de verdad sin tener conciencia. Y de hecho yo mirando hacia atrás digo, yo también lastimé mucho a la persona con la que me casé, porque yo como que me casé por una escapatoria, pero no entendiendo lo que significaba el matrimonio. Indudablemente el matrimonio no duró nada, o sea, el matrimonio se acabó al año más o menos de estar casados, y digamos que bueno, ahora ya grandes, ya hicimos muchos procesos de sanaciones de muchas cosas, porque él era inmaduro, yo también, y terminamos con ese matrimonio, y ahí empezó como un gran calvario, porque yo sí tenía en la cabeza por mi abuelita sobre todo, que me decía divorciada, y ese rótulo uno a los 21 años, claro, pues era muy fuerte, y en mi época, yo hoy tengo 51 años, en mi época pues no se divorciaba todo el mundo así como hoy. Entonces esto era como un rótulo de divorciada y no era tan fácil. En todo ese proceso, pues obviamente yo salí muy lastimada, él también, pues la inmadurez de verdad lesiona y daña. Sí. Es importante devolverme a esto. Había una bruja en Chía, una bruja famosísima que le leía el tarot a todo el mundo, no sé qué. Y alguien me decía, mira, hay una bruja en Chía buenísima para saber si su papá va a volver con su mamá y no sé qué. La vieja dice, va a pasar un perro verde y el perro verde pasa. Y yo decía, como no, buenísimo. Y empecé a ir donde la bruja de Chía. Y duré yendo casi un año completo. Y la primera vez que entré donde ella me dijo, tú tienes algo puesto ahí que no me deja ver muy bien. Y yo lo primero que hice fue quitarme mi medalla. Ah, abriste esa puerta. Claramente, y uno no entiende las burradas que hace, pero ahí empecé a estar con ella y ella empezó a enseñarme a leer el tarot, el I Ching, el tabaco, las runas, o sea, todo lo que se podía leer, hasta la suela de zapato, mejor dicho. Yo estuve como en entrenamiento con ella, y ella me había dicho a mí, yo quisiera que en algún momento tú seas mi discípula. Y entonces obviamente yo tenía un par de amigas y me decían, no, buenísimo, ya para el periodismo, montamos un consultorio, y yo, hágale, buenísimo. Y empecé a cargar mi tarot en el morral, el I Ching en el morral,
y empecé a leerle a los amigos de mi papá, a todos, que estaba el negocio y yo. Y digamos que yo siempre, y eso lo dice mi mamá desde chiquita, he tenido como una sensibilidad especial que me hizo meter en muchos problemas, porque obviamente mucha gente decía, usted está como loca, porque yo decía cosas y pasaban. Y desde chiquita, de hecho mi mamá y mi papá, mi mamá sobre todo sabe que yo tenía algo diferente. Como hacia los 15, 16 años, yo me levanté un día y le dije a mi mamá, tengo que comprar un montón de camándulas. Y mi mamá. Y yo sí, mamá, necesito llevárselas a los enfermos. Mi mamá era como, mi mamá sí, y mi papá también, digamos, mucho tema de ayuda social, siempre ir donde los niños que necesitaban cosas. Mi mamá nos llevaba mucho a la cardio infantil, que en esa época había como una misión de niños de muy bajos recursos que necesitaban, entonces les llevábamos cositas de Navidad y todo. Pues compramos las camándulas y pasaba algo chistosísimo. De hecho, mi marido algún día que te puedas sentar con él te contará la anécdota. Yo le daba camándulas a los enfermitos terminales y yo solo le pedía a la virgencita que no sufrieran más y el enfermo se moría al otro día. O sea, tu palabra retumbaba en el cielo, como pues digo sí, yo. fue como una misión que yo digo, yo no vi nada, yo lo sentí en el corazón. Entonces, cuando me iba a casar, paréntesis, toda mi familia le decía, no le reciba una camándula, Carolina, no se la reciba. Porque algo va a pasar. Claro, pero digamos que fue muy diocilente porque fue como con unos 8 enfermos que pasó. Entonces ya como que la gente que sabía que había alguien con enfermo terminal, yo sentía que le diéramos el rosario y le pidieran a Dios que la persona no sufriera más si era la voluntad de Dios. Eso sí yo le decía, Señor, si tú quieres, llévatelo si tú quieres. Y me pasó. De hecho me pasó con un periodista del Tiempo que tenía a su papá muy enfermo y yo fui a llevarle una camándula y el papá descansó al otro día. Y no, obviamente no era por mí, ni por gracia mía, sino que el Señor seguro me pedía eso en ese momento y actuaba sobre esas personas. Pero en general, o sea, ¿las personas siempre fallecían o se sanaban, No, otras se por lo sanaban? general siempre daba con un enfermo terminal. Era como el último auxilio espiritual, yo digo. Incluso me pasó con un pastor evangélico que una persona que yo conocí en un hotel me habló que tenía a su hermano evangélico, pastor evangélico, en la clínica Palermo. Y yo me fui con un padre católico, con mi Virgen cargada, cuando ya empecé a peregrinarla, y él se confesó y comulgó y falleció como qué bendición tan grande. Ay, wow. Pero bueno, entonces estás en esa dualidad, porque estás en esa nueva era prácticamente, por donde muchos infortunadamente hemos transitado, pero también eras católica y andabas con tu baraja y tu tarot a leerle las cartas a todo el mundo. Terrible, porque yo siento que la Virgen siempre me estuvo llamando. Siempre me estaba diciendo como por ahí no es, por ahí no es. Yo creo que mi ángel de la guarda es como el meme que circula por ahí, que Dios mío, ahora que se le va a volver a ocurrir hacer, el mío es igualito. Porque yo me metía en problemas espiritualmente, siempre yo tenía como algo, como una sensibilidad diferente. Yo tocaba personas y yo sabía que estaban enfermas, o veía a alguien triste y yo salía corriendo porque lo quería ayudar. O sea, siempre tenía eso como muy despierto, pero lo enfoqué totalmente por donde no era. Conclusión, tengo un sueño, que yo digo que fue una de mis primeras manifestaciones sobrenaturales, donde yo veía a esta señora con la que yo estaba aprendiendo a leer todo. La bruja. La bruja y a la rosa mística. Y yo sentía que mi cama se movía así y se estaban peleando por mí. Y yo me acuerdo que la rosa mística me decía, ¿por qué haces esto si mi hijo te ama tanto? Y yo cuando volteé a ver, la bruja era totalmente deforme, yo la vi como con unos ojos rojos horribles en el sueño. Diabólica. Yo me acuerdo, yo creo que el Señor me permitía ver en el sueño, no se aburra, ¿para dónde se va a meter? Y yo solté a esta señora que también me estaba peleando y abracé a la Virgen. ¿Tú sabías que era la advocación de la rosa mística? Sí sabía, porque mi abuelita, si uno va a la casa de mi abuelita, tiene muchas vírgenes. De muchas. De hecho, ahí conocí Guadalupe, ahí conocí Fátima, porque ella cada vez que viajaba, por ejemplo, o las amigas le traían. Entonces ahí supe que era la rosa mística, porque siempre me ha llamado la atención la rosa mística. De hecho, el logo que tiene nuestro grupo de oración es la rosa mística. Que ya vamos a hablar ahorita de tu apostolado. Tan divino. Bueno, y entonces, después de ese sueño que te vas con la Virgen, ¿qué pasa? Me muero del pánico de lo que vi y tomo la decisión
de renunciar a seguir con esta señora y no quise volver. Y entonces yo me iba al Señor de la Piedra de Sopó, Sí. porque ahí había una rosa mística gigante y yo le dejaba un montón de papelitos cuando estaba muy triste. Yo tuve una depresión muy profunda, Sí, y esa sí, soledad, yo me empecé a refugiar mucho en la Virgen. Yo iba al Señor de la Piedra de Sopó y yo le escribía papelitos a la Virgen de peticiones y se los dejaba ahí siempre. Pero después iba para donde la bruja, ¿no? Porque Seguías en la dualidad. Sí. Seguía terrible. Tomo la decisión radical. Además yo arrastré a todo el mundo donde la bruja, porque ella me daba el baño de la suerte, el baño de fin de año, el baño del amor, y yo, mamá, no, llevé a mi hermano, llevé a mi mamá, les llevaba las botellas de los baños, no, mejor dicho. O sea, cuando uno peca, arrastra a todo el mundo. Sí. Tristemente. Total. Sé de lo que hablas. Sí. Lo entiendo perfectamente. ¿De verdad o no? Sí, Siempre que uno peca, entonces quiere meter a todos, porque el pecado está buenísimo. Entonces me he arrepentido, obviamente me he confesado 1000 veces, pues no 1000 veces, al inicio que no entendía que el Señor ya me había perdonado 1000 veces. Entonces tomo la decisión radical de no seguir y me voy al Señor de la Piedra, y ahí me encuentro un sacerdote, porque además yo tuve miedo, ese sueño me asustó, porque lo que vi fue demasiado fuerte. Impactó. Entonces yo le cuento al padre en todo lo que andaba, y obviamente este padre de Sopó, el padre de Sopó, allá arriba. Sí. Te estoy hablando que esto era el año 99. Y yo le digo al padre, mire lo que me... Y el padre me dice, hija, tú estuviste a esto de firmar con el del otro lado. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo se te ocurre? Además, esta señora me decía que vamos a hacer una ceremonia de abrir el tercer ojo, que tú tienes unos dones, tú eres una iluminada. Yo no sé si me decía eso por tenerme ahí encarretada o porque le parecía, yo no tengo ni idea, pero yo estaba encarretadísima. Estabas engomadísima. Engomadísima. Y entonces enterraba el tarot bajo la luna, patas arriba, todo lo que me decía. Un poco de rituales locos. Terrible, terrible. Hago aquí un paréntesis para quienes no saben y van a ver este programa. El Señor de la Piedra, bueno, hay un lugar muy bonito de peregrinación en un municipio que se llama Sopó, para quienes no son de Colombia o no son de Bogotá, es cercano a Bogotá. Y allí efectivamente nuestro Señor Jesús dejó grabada su imagen en una piedra que la vio una mujer muy humilde, una lavandera. Entonces los invito a que conozcan este precioso templo de peregrinaciones, hermosísimo también, me encanta. Rodeado de naturaleza, divino, la paz divino. que se siente. Hermoso. Conclusión, yo le doy muchas gracias al Señor de la Piedra, porque yo creo que el pelo de verdad me sacó donde yo estaba metida. Entonces yo empecé realmente a entender que el enemigo me estaba haciendo ojitos y yo le estaba comprando todos los engaños, y no estaba entendiendo lo que implicaba espiritualmente eso para mí. Sí. Y yo ya estaba divorciada, adicional a eso estaba metida en Nueva Era, pero cuando yo aprendí a leer el tarot, ella me decía, no, esto es para ayudar a las personas, a guiar su vida. Yo, bueno, para ayudar sí. Ella me vendía todo como una ayuda, y me acuerdo que tenía Virgencita, un San Miguel. Claro, tiempo después dije, el indio amazónico tiene un sagrado corazón más grande que una iglesia, o sea. Hasta la Virgen de Guadalupe, porque ponen la Virgen de Guadalupe y el tarot de los ángeles al lado. Así es. Y tristemente tú lo ves hoy en los almacenes, que tienen todo mezclado. Todo. Pero ahí me divorcio de la iglesia. Me pongo furiosa porque en esa época no estaba todavía el Papa Francisco. Y yo digo, bueno, a mí gente católica me decía como tienes que anular, tú eres muy joven, no puedes quedarte sin hacer tu nulidad. Y cuando yo empecé a averiguar, porque en esa época no había internet, no había celulares, no es como hoy que uno busca nulidad católica, no, eso era un rollo. Y me dijeron, no, eso tiene que ir a Roma, y eso es un rollo y vale muchísima plata. Yo dije, no, pues a la iglesia no me quiere dar la nulidad, pues si a la me voy de la iglesia. Yo le importa un pepino, pues yo sigo haciendo mi vida sin la iglesia. Claro. Y empezó un momento muy fuerte en mi vida donde empecé, digamos que yo le doy gracias a Dios porque nunca hubo una promiscuidad en mi vida, pero sí me metí en unas relaciones que yo digo que era más por soledad, por no, que en realidad por amor, que realmente por entender, y además yo ya venía rota de un divorcio. Entonces yo decía, no, esto no es lo que quiero. Entonces me metí en unas relaciones donde definitivamente ya no quería seguir, pero no podía terminar, porque yo todo el tiempo tenía miedo que me abandonaran. Entonces como que tratando de hacer todo lo que quisiera el otro y abandonarme yo para tener la relación. Hasta que, empiezo a trabajar, estando en la Sabana, empecé a trabajar con una marca de carros, digamos como práctica, y ya me quedé.
Entonces, digamos, en esa época pues ya empecé a mantenerme yo un poco sola porque mi papá y la casa materna, digamos, se fue, mi mamá se fue a vivir a otro país, que vivía hace más de 20 años en otro país, y yo empecé a mantenerme realmente yo sola. Sí. Entonces, yo digo que eso fue una bendición de Dios. Un amigo me dijo, mi papá está buscando a alguien, tin, tin, y ahí entré y me quedé. Y ahí empecé como a meterme en el mundo de los eventos. Estuve 7 años en esa empresa, muy rota por dentro. Yo digo que hoy que miro hacia atrás, yo digo que yo estaba realmente deprimida. Yo empiezo a pensar, ¿y si yo me muero a nadie le va a importar? O sea, era realmente un vacío. Una soledad Impresionante, total. sí. Pero digamos que yo, frente a todo el mundo, estaba perfecta. Entonces, estando trabajando en carros y todo, yo hice mucho modelaje. Yo estuve metida en mucho modelaje, fotos, maquillaje, desfiles, pero tampoco me llenaba. O sea, yo no estaba bien conmigo misma, Claro. y no tenía lo que tengo que tener, que es Dios, porque tenía un sueldo, sí, pude pagar un apartamento, sí, pero estaba vacía. Todo lo material, Profundamente pero lo rota. espiritual totalmente vacío, Sí, árido. profundamente rota, y empiezo a estar muy deprimida, y empieza a venirse una idea recurrente de apague y vámonos. Es mejor que no sigas aquí, tú no viniste para ser feliz, era lo que se me repetía todo el tiempo. Tú no naciste para ser feliz, tú solo fuiste feliz cuando tuviste tu familia unida, ya no vas a volver a ser feliz. Que yo digo que si uno pudiera verlo espiritualmente, yo creo que el enemigo sí me lo decía. Esa vocecita Sí, por el sí, lado izquierdo te estaba sí. ahí martillando todo el tiempo. Un día llego a mi casa, muy deprimida, muy sola. Yo hacía eventos, hacía conciertos, hacía de todo, pero en la intimidad de mi hogar yo estaba profundamente fracturada. Y llego y cojo un cuchillo del pan, porque yo dije, uno que tenga sierra, uno que de verdad se me haga daño. Y me meto a la ducha, abro la ducha, me acuerdo perfecto que abrí la ducha caliente, me senté en la ducha vestida, o sea, así vestida con un cuchillo. Y dije, yo ya no puedo más con esto. Ya no puedo más. Dios mío, perdóname. Yo sé que le dije, Dios mío, perdóname, yo te quiero mucho todo, Virencita, perdóname. Y cogí el cuchillo, y cuando ya yo me iba a cortar, ¿Te ibas a cortar me iba a cortar, venas? me iba a cortar las venas, y estaba yo sola en mi apartamento. O sea, yo hubiera hecho ese día, nadie se entera que yo lo hubiera hecho. Había tenido una ruptura con un novio también, porque indudablemente no había hecho mi nulidad, entonces empecé con mis novios, indudablemente forniqué, o sea, todo mal. O sea, ahí uno con un pecado abre la puerta, y de ahí para adelante todo. Un bulto Sí, gigante. de ahí para adelante te cae la torre del pecado. Y entonces yo digo que en ese momento yo no te puedo decir, oí una voz que me dijo, no, porque te mentiría, pero yo sí sentí algo en mi corazón, igualitas las palabras que me había dicho en ese sueño: ¿por qué haces esto si mi hijo te ama tanto? Wow. Y en ese momento yo tiro el cuchillo al piso, lloré, me acuerdo que me quedé, yo creo que me gasté todo el tanque de agua, porque en esa época no había calderas, hasta que el agua se puso fría, eso sí me acuerdo, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. No había un celular para llamar a nadie, nada. Además, yo ¿Era no de quería- día, de noche? Era como las 7 de la noche. Yo había llegado a un evento corporativo, había tenido como un foro ese día, y todos mis amigos, vamos a comer, vamos, no, gracias, no. Y la ¿No verdad, tenías amigos tampoco? Sí, digamos? tenía amigos, pero no los dejaba entrar. Ah, ok. No los dejaba entrar. Y yo te diría que a las personas que estuvieron conmigo tampoco las dejé entrar. Yo creo que yo me blindé. Entonces, yo empecé a vivir de verdad mi propio hueco y acabar mi propio hueco. Cuando termina eso, yo tenía un amigo muy especial en el colegio que siguió siendo mi amigo, y fue como la única persona a la que yo le pedí ayuda. Y yo de verdad estaba en una relación que no quería estar, era muy tóxica, íbamos, volvíamos, todo un desastre. Y alguien me dice, oye, hay un tipo al que se le aparece la Virgen y se llama Felipe Gómez. Ah, sí. Y yo, Felipe o Gómez. sea, lo que claro. me faltaba, yo ya estoy loca y ahora me dicen que hay un tipo que se le aparece a la Virgen. O sea, Carolina queda en la 134 con novena, o arriba de la, sí, como con novena, todos los jueves o los martes, ya no me acuerdo, creo que eran los jueves, Hace el rosario hacen en su grupo de casa. oración. Ah, en el barrio Contador. En el Contador. El barrio Exacto. Contador, sí. Entonces, ve donde Felipe Gómez, tú estás mal. Pero espera, esa noche, bueno, ya te acabaste el agua, Me acabé el quedaste agua, ahí. salgo y realmente me quedé dormida con la ropa mojada encima de mi cama, así, de Sí. ese llanto, de cansancio. Esa noche no pasó nada más, sino que quedé rendida. Rendida. Me levanté, me acuerdo, como a las 6:30 de la mañana,
Me bañé, me vestí para el trabajo, obviamente, otra vez. Pero cuando llegué, yo decía, no quiero el trabajo, no quería Nada. O sea, literalmente mi Estabas en una pensamiento, depresión total, mi total. pensamiento estaba en morirme. Y eso es lo que me toca. Y de verdad yo no nací para ser feliz, entonces yo para qué sigo trabajando. Pero me levanté, no sé con qué fuerza, fui a la oficina. Y me acuerdo que en la oficina le comenté a un amigo que tuve en el trabajo muy especial. Y le dije, yo estoy mal, yo de verdad me quiero morir. Y él, ay, no sea loca, jajaja, jiji, porque en esa época no era tan común como hoy que alguien se suicidara. Sí. Y yo le decía, de verdad, yo no me estoy sintiendo bien. Entonces me decía, no, pues si el trabajo no te hace feliz, renuncia. Como que él lo veía, no como está deprimida, sino como está aburrida, renuncia. Él me da como los primeros auxilios, digamos, de no, mira, si me necesitas, llámame, no te voy a dejar sola el fin de semana, no sé qué. Pero yo empiezo a encerrarme y también a alejar a mis amigos. Entonces no les contestaba, me invitaban a algún lado y no quería, y seguía con ese pensamiento. Hasta que me llega esta persona y me dice, ve donde Felipe Gómez, tú lo que necesitas es a Dios. Y yo, pero ¿cómo que se le aparece la Virgen? ¿Cómo así? No, que le habla, yo le habla. ¿Cómo así que le habla? Esto sí es la locura más grande. Y la ve, Y la ve, no, mucho me dijeron, la ve, la oye, la toca, todo. Y yo decía, pero ¿cómo así? Bueno, conclusión, le dije a mi hermanito Nicolás, que en esa época era el que me acompañaba a todas partes, y yo tenía un Renault 9 heredado de mi prima, que era como el Renault 9 de los primos, y le dije, Nico, mire, yo estoy muy mal, yo necesito ir donde un vidente. Mi hermano, pero no, que había dejado las brujas. Ah, no, porque antes además también había un consultorio de Reiki. Y fui a Pereira que me consagraran las manos un maestro, yo no sé qué. O sea, la nueva era nunca me abandonaba. Sí. sé de qué estás hablando, tranquilo. No, Marce, o sea, catastrófico. Nos identificamos en muchas cosas. Sí, no, terrible. Y siempre volvía como al mismo sitio. Pero en esa época dije, no, ya la nueva era definitivamente no me funcionó. Yo necesito ir a donde el vidente. Sí. Entonces mi hermano me dijo, pero Caro, yo mire, Nico, que le habla a la Virgen, que camine. Mi hermano, como él y yo siempre hemos sido muy cercanos porque el otro se había ido del país. Sí. Entonces él se quedó conmigo y éramos como muy pues amigos de compinches de todo. ¿Y alguien supo que tú habías intentado acabar con tu vida? Ellos supieron muchos años después. Porque además nunca lo hice, nunca tuve el valor, o ella nunca lo permitió, que es lo que yo creo, ella nunca lo permitió. Pero sí hubo un par de amigas a las que yo les dije, yo ya llegué a la ducha, yo ya definitivamente sí llegué a tener esto en la mano, no fui capaz, pero algún día voy a ser capaz. Y ellas, no, pero ¿cómo se le ocurre decir barbaridades? Bueno, el día anterior de ir donde Felipe, yo me arrodillo en mi cuarto y le digo a la Virgen, bueno, si es verdad que tú te lo manifiestas, imagínate, yo... Poniendo la prueba a ella. Yo, bueno, pues si es verdad que tú te manifiestas y todo, pues yo sí necesito que tú me digas algo, porque yo estoy muy mal y yo lloré. Y le dije, yo voy a ir mañana a donde ese niño que dicen que tú te le apareces. Bueno, conclusión, al otro día arrancamos, era a las 8 de la noche, y arrancamos. En el Renault 9, mi hermano y yo, cuando llegamos, eso era una chichonera. Esto eran carros y carros y carros. Gente. Y yo, joder madre, pero esto ¿dónde vamos a parquear? Me acuerdo que era el Caño y nos tocó por allá en La Porra. Y llegamos mi hermano y yo veía un montón de niñitas con la cabeza tapada. Y mi hermano, ¿usted a qué secta me trajo? ¿Qué es esta vaina? Usted ya se metió donde una bruja, ya hizo Reiki, ¿ahora dónde se va a meter? ¿Usted por qué no puede tener una vida tranquila? ¿Qué es esto? Y yo no sé, Nicolás, pero a mí me dijeron que a este señor se le aparece la Virgen. Yo necesito que la Virgen me diga algo, porque yo estoy muy mal. Bueno, entonces mi hermano, por verme tan mal, porque él siempre ha sido muy amigo mío, ahora los dos, porque el otro ya volvió y nos queremos mucho, nos quedamos ahí, pero esto era una chichonera, un garaje, porque los papás de Feli, divinos, abrieron ese garaje y esto era un grupo de oración, al aire libre, la mitad al aire, los otros entre la casa donde cabíamos, porque ellos abrieron su casa, no era una iglesia. Incluso dicen que tuvieron que remodelar la casa como 3 veces y después cambiarse de casa y todo eso. Claro, les tocó irse. Pero bueno, empieza todo cuando de pronto bajan un poquito la luz. Y yo, productora de eventos, no, yo, va a salir el artista, porque cuando sale un señor con una guitarra y este señor empieza a hablar y empieza a cantar y yo empiezo a sentir una cosa en el corazón, pues desde que dijo en el nombre del Padre y del Hijo yo empecé a llorar.
todo el rosario. Yo no podía, era un dolor, pero era algo que yo sentía como que te estaba sí, limpiando por que eso era dentro, una sí. liberación. Felipe cantó sus canciones, no sé qué, y se terminó el rosario. Y después, bueno, una chichonera para hablar con el vidente, que era una cosa, 3.000 personas. Y yo, Nico, yo tengo que esperar al Señor que hizo el rosario. Y mi hermano, ¿cómo así? Yo sí, yo lo tengo que esperar. Yo tengo que hablar con él. Caro, pero mire la chichonera que hay, todo el mundo alrededor de él, todo el mundo, bueno. Cuando yo ya me iba a ir, yo me di la vuelta y Felipe me llama. Me dice, mira, espérame. Y yo dije, no, el vidente quiere hablar conmigo. Acá me quedo hasta la hora que me Aquí quede. estoy, aquí me quedo. Aquí estoy, aquí me quedo. Y mi hermano era como, por Dios santo, nos quedamos. Feli se me acerca y me dice que definitivamente yo le dije a la Virgen que me dijera algo, que ella me ama mucho. Y yo, entre tantos mensajes que le daba a la gente, yo pensaba un día, él no se debe ni acordar, pero él me dijo, irán juntas a buscar muchas almas para Dios. Wow. Y yo lloraba y lloraba porque yo decía, ¿cómo es posible que él sepa que yo anoche, o sea, bueno, yo dije, este man es un vidente, nada que hacer. Sí. Estuve con Feli muchos años, le ayudé también a Luz en una misión que tenía su mamá en Ciudad Bolívar, todo, empecé a sentirme mejor. Pero indudablemente yo tenía el rótulo de la divorciada. Entonces, incluso gente que había alrededor en ese grupo era como la divorciada. Te etiquetaban ahí, sí. Entonces yo tampoco me sentía tan bien. Felipe me decía, tú para adelante, vamos a hacer esa nulidad, tú enfocada. Y estuve mucho tiempo con él, vi muchas cosas sobrenaturales, viví muchas cosas con él. Y me llaman y empieza la vida de los conciertos, la música, no sé qué. Y se me olvidó la vida. Otra vez el mundo material se atraviesa. Que es lo que yo le digo a la gente, o sea, uno no puede pensar que porque uno ya está en un grupo de oración o que no va a echar reversa en su vida, o sea, si uno no persevera, echa reversa. Claro. Y empiezo a trabajar en esta empresa con gente maravillosa, un jefe divino, mis compañeros divinos, me fue muy bien, pero yo vuelvo a empezar a sentirme rota. Otra vez el vacío. El vacío. Y empiezo a alejarme de Felipe, porque además me decía, no puedes vivir con nadie, no puedes estar en fornicación. Y yo, ay, qué pereza esta gente. Entonces, Feli me insistía, y yo, ay, no, qué pereza. Y ahí me salté, el Reiki fue en este momento de la vida, que yo empiezo a trabajar con todo esto era farándula, famosos, no sé qué. Y alguien me dijo, ven, tú tienes dones. No puede ser que tú digas cosas y pasen, sueñas cosas y pasen, sientas tantas cosas, tú tienes dones. ¿Por qué no buscas la sanación con las manos? Ya, y llegó el ego a apoderarse. Obviamente yo dije, claro, yo tengo dones. Y entonces me metí a Reiki, me fui a Pereira, vino un tipo, eso éramos un montón allá invocando mantras, y no. Y yo me sentía mal. Yo hacía las sesiones de Reiki y me sentía enferma. Pero entonces monté el consultorio en mi casa. Y entonces esto eran actores, actrices, amigos, amigas, todo. Y yo jurando que yo le estaba haciendo un bien a la humanidad. Hasta que un día en plena sesión yo empecé a ver como unas sombras negras alrededor y yo me asusté. Yo dije, ¿qué es esto? Yo ya no dormía tranquila, yo ya no podía sentirme en paz. Y obviamente otro gran amigo que le agradezco aquí en cámara, a Juanda, me llamaba y me decía, el Reiki es demoníaco, salte de ahí. Y yo, ay Juan, qué exageración. Y también me puse brava con Juan. Decir, se me da la hora, no le hablo. Todo lo que eran avisos, yo, ay no, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Y Felipe perseveraba mucho en, Maca, por favor, él no me dice Maca, me dice Carito, estás perdiendo el tiempo y de él. Hasta que en el año 2013 me da un intento de derrame cerebral. Wow. Me quedé tiesa, todo este lado del cuerpo, bajando de la calera con el novio que tenía en ese momento. Llego a la clínica Marley muy mal y me dicen, su cerebro está muy inflamado porque el estrés de los eventos es grandísimo. Entonces, para empezar a resumir, porque es que son muchos años, duré en la clínica casi 15 días, donde me hicieron varias punciones lumbares porque el cerebro estaba muy inflamado, no sangró porque Dios es muy grande, y ahí empiezo yo a tener como sueños con la Virgen, donde ella me invita a que trabajemos, a que hagamos cosas, y empiezo este camino, llamo a Feli, digo, Feli, mira, me dice, tú necesitas liberación. Y yo, ¿qué liberación? Y empieza un proceso de liberación fuertísimo con el padre Pachito en los dominicos, duró como un año,
empieza a haber un ataque en mi casa, me movían la cama. Infestada la casa. Terrible, claro, porque además yo tenía libros de todo, entonces empieza un padre, tiene que sacar todo lo que tiene, no dormía, terrible, y empiezo estos procesos de liberación, empiezo a estar mejor, hasta que el 13 de julio del año 2013 voy a rezar un rosario, me levanto y primero siento algo que me dice confesión, y yo no me confesaba ya hace más de 10 años. El 13 de julio, ese es el día de la Virgen Rosa Mística. Y voy a confesarme después de muchos años y me pasa una experiencia sobrenatural en la confesión. ¿Qué? Yo me arrodillo y empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Fue una confesión de vida y el Padre, cuando ya me impone las manos para decirme tus pecados te han sido perdonados, no sé nada, yo siento como si me sacado una olla de la estufa, un calor, y cuando miro al Padre, yo no vi al Padre, yo vi a Jesús. Wow. Y unos rayos así del pecho, o sea, el Padre desapareció. Yo dije, ahora sí me van a decir que yo estoy loca. Y yo empecé a llorar y cerré los ojos y volví a abrir los ojos y volví a ver a Jesús. Y era, o sea, era como si el Padre hubiera desaparecido y en el Padre estuviera Jesús. Pero lo vi. Con rayos, ¿era Jesús de la misericordia? Sí, era Jesús de la misericordia. Y me dice, ve y no peques más. Entonces cuando termina la confesión, yo le digo al Padre, Padre, usted no me va a creer lo que me acaba de pasar. Y yo acá me dijo, hija, guárdalo en tu corazón. Yo me voy a mi casa, después de la confesión me sentí como la primera vez en la primera comunión, como un descanso de todo mi pecado, wow. Y me voy a misa. Yo no lo recibí hace más de 10 años porque yo había decidido alejarme de todo y lo recibo después de tanto tiempo y no me pude levantar. Cuando yo me arrodillé para recibirlo, ya el peso me quedé ahí, tanto que la fila de la comunión se corrió. Y yo lloraba y lloraba, terminó la misa y el Padre se me acercó conmigo, ¿quieres agua? ¿Tienes un problema grave? Y yo, lo que sentí de haber vuelto a casa. Wow. Y ahí empieza este camino, yo empiezo a oír una voz, que yo decía en ese momento, una voz, y empiezo a decirle al Padre, Padre, mire, yo vivo, pues en ese momento vivía más cerquita de los dominicos, ahora vivo más lejos, pero yo timbraba en ese convento todas las mañanas, sentí no sé qué, vi no sé qué, y le cuento que estoy oyendo una voz. Me dice, ¿qué te dice la voz? Y era audible, no era interna, sino era audible. Era audible. Pero yo sí sentía, la gente le pregunta a uno, ¿tú cómo sientes a la Virgen? Es como, yo digo que es como si yo me hubiera tragado un parlante, que siente uno como una fuerza aquí, pero la podía oír. Y era una voz femenina. Era una voz femenina muy, o sea, mi voz es gruesa, es fuerte, la de ella era como un hilito. Y era una voz de una niña muy joven, y me decía, fundarás un cenáculo y le pondrás por nombre María Madre del Amor Perpetuo. Wow. Y le dirás a todos que se llama así porque yo tengo amor a perpetuidad para todos mis hijos. ¡Ah, qué belleza! Y yo me chiflé, me fui para donde el Padre, empecé a buscar psicólogos para que me dijeran si era que yo me estaba volviendo loca, pero también me acordaba de Felipe, que yo había estado con ellos en el Jardín de la Virgen y había oído mensajes, y yo decía, pero es la misma voz que yo estoy oyendo, pero no puede ser, si yo estoy hasta aquí de pecado, ¿cómo así? Y empieza este camino, te estoy hablando, este año cumplimos 12 años, ya. Y la Virgen me dice que empiece el cenáculo, y yo le digo, pero Virgencita, ¿yo cómo empiezo un cenáculo? ¿Qué es eso? Entonces le cuento al Padre y me dice, bueno, arranca a rezar el rosario en tu casa. Empiezo yo, ¿y quién va a venir a mi casa? Yo no voy a poner un letrero en la puerta. Se reza rosario. Se reza rosario, ¿quién quiere venir? Entonces yo le digo, Padre, y fuera de todo, yo siento que la voz me contesta cosas que yo en oración estoy diciendo, pero ¿y ahora quién va? Inmediatamente la respuesta. Conclusión, se fonda el cenáculo, empieza a llegar muchísima gente a mi casa, un apartamento soltero, una alcoba, un baño, y ya no me cabía la gente, empiezan a traer gente en silla de ruedas, y yo decía... ¿Y quién eran los compañeros de trabajo? Claro, empezó por mi oficina, porque yo empecé a decir como, mire, vengo, el rosario, ti, y de pronto yo ya no supe cuándo empezó a llegar gente que, no, yo conozco a Pepe, y yo, bueno, bienvenidos, entre. Sí. Empieza a ir un padre, tal, y de pronto la Virgen me dice, detendrás el cenáculo, y yo, no, pero pongámonos de acuerdo. Primero así? Me dices que lo ahora que lo detenga. Me dice, te daré un lugar. Ah. Y yo, ¿pero cuándo? Porque el martes estamos a 8 días del otro martes. Y empiezan a pasar muchas cosas. Te voy a contar una anécdota muy corta, pero muy bonita. Llegó un padre a la casa, un sacerdote, y la Virgen me dice, acércate y dile que sacerdote lo hizo el Padre y sacerdote morirá.
Yo me acerco y le digo, padre, mire qué pena, yo estoy en discernimiento, yo no soy nadie en la vida, pero yo siento que la voz en este momento, pues creo que es la Virgen, pero no sé, me dice que el sacerdote lo hizo el padre, y este padre se arrodilla y empieza a llorar. Y me dice, yo iba a dejar mis hábitos. Ay, ¿de verdad? Ay. Y yo, no puede ser, empieza a caer escarcha, empieza a oler a rosas, porque yo también fui y le dije, padre, libéreme. ¿Qué tal esto sea un bicho que yo tengo metido? Sí, claro, Por porque a veces favor, el enemigo claro, confunde, ¿no? Confunde. Se y disfraza, sí. Y yo ya había hecho Reiki y todo, yo dije, pues no, ahí empezó la misión, conozco al padre Manuel, hoy mi director espiritual hace muchísimos años, imagínense, le cuento toda esta historia, me dice, bueno, yo te voy a dar la capilla del convento. Y yo, wow, y empiezo a rezar ahí en la capilla de la casa de ellos, y ahí duramos como un año. Ahí empieza a llegar un montón de gente y el padre me dice, no, ya no caben. Ya realmente las bancas eran así. Y yo me llevaba mi grabadorita y ponía play para la canción entre misterio y misterio, y siempre con papel. Yo no me sabía muy bien el rosario, a pesar de haber estado con Felipe y todo, como si me hubieran borrado la memoria. Y después el padre me dice, no, Carolina, ya no pueden seguir ahí porque no caben, vas a la iglesia grande. Y estuve 8 años en Nuestra Señora del Pilar todos los martes, haciendo el Santo Rosario en postración, arrodillada, no postración como la de ahora, de rodillas frente al Santísimo, y empieza a ver unos frutos preciosos. Llega, dime. Perdóname, Caro, ¿por qué hacías la postración? ¿Era por inspiración tuya o de dónde viene? ¿Recuerdas de pronto la primera postración que hiciste? Sí, yo me acuerdo que cuando empezó el Rosario, yo le pedí al Padre que lo hiciéramos con el Santísimo expuesto. Porque en mi casa obviamente no había Santísimo y lo rezábamos frente a la Virgen, pero yo me acuerdo que yo le dije al Padre, yo siento en mi corazón que tiene que ser frente al Santísimo. Y él me dijo, bueno, lo vamos a exponer. Y obviamente cuando él llegó, yo inmediatamente sentí que yo tenía que arrodillarme. Y empezamos a rezar todo el rosario de rodillas. Y así se hizo durante 8 años todos los martes. Y empieza a haber unos frutos divinos, llega Santi, llega Juli, forman Maica, llegan Liana y Héctor, Santa Gracia, llega mi esposo a mi vida, que también es algún día tendrás el testimonio de una belleza. Jorge, ¿no? Jorge, perdido, pero yo digo que es mi regalo de Dios, empieza su proceso de conversión, empieza a acompañarme, esto empieza a crecer y llega la pandemia. El momento que llega la pandemia, bueno, muy perseguida, pero yo digo que el Señor pues lo va protegiendo a uno. El Señor pone sus ángeles. Todo San Miguel envía todo su ejército para que nos proteja. Y te da la tarea y pues él te ayuda a sacar la tarea adelante. Unas persecuciones terribles, calumniados, bueno, lo que el enemigo hace para que se acabe una misión. Nosotros nos vamos a vivir a Boyacá durante la pandemia porque mi esposo es médico y él fue a apoyar la misión COVID en Boyacá. Duramos viviendo allá un año. ¿En dónde? ¿En qué parte? En Tibasosa, en Boyacá. Ah, qué belleza. Sí, estuvimos un año. Y ahí con el padre también empezamos a hacer muchas cosas también en la parroquia, y llega el momento de, me llaman a mí para ofrecerme un trabajo acá en Bogotá, en un medio de comunicación, y yo, Dios mío, no sé, yo ya llevo fuera de los eventos un rato, no quiero. O sea, tú estabas, digamos, ya desvinculada de tu área de comunicación y de eventos, y estabas dedicada 100% al apostolado. Al apostolado, y me especialicé en terapia de pareja y en gestión emocional. Ah, ok. Entonces dije, ya me cansé de los eventos son muy estresantes todo el tiempo, y dije, después de ese intento de rama cerebral, dije, esto paró aquí. ¿Y esa especialización desde qué rama? ¿Desde la psicología o desde el catolicismo? Coaching. Bueno. Y con psicología. Oye, tenemos tantas cosas. Somos una fotocopia, después nos vamos a enterar. Similares, pero antes de eso, llega pandemia, me especializo, duro por fuera de los eventos, hasta el año 2021, que me llaman de un medio de comunicación, me dicen ven, y yo, Dios mío, no sé, veníamos de una persecución muy terrible, porque pues el enemigo instrumentaliza gente para que lo ataque a uno. Tuvimos que llegar hasta unas instancias de verdad jurídicas para que esto parara. Sí, muy doloroso. Pero bueno, llegamos y ya no volvimos al Pilar, porque los padres oblatos, que habían sido con los que veníamos haciendo la misión, ellos ya no tenían la capilla, sino la cogió Cristovisión. Ah, ok. Entonces mi director espiritual lo movieron para un municipio, y ahí hemos venido siguiendo. En plena pandemia conozco al padre Joel. Me dicen, hay un padre en el centro.
que si podemos ir, ya estaban abriendo un poquito más las misas, pero tocaba ir con tapabocas y todo, y lo conozco. Él estaba movido de Suba hacia... Y empezamos a hacer el rosario, y en uno de esos rosarios siento con una claridad impresionante que la Virgen me dice, postrados rostro en tierra, porque las postraciones salvarán a Colombia y al mundo. En 2021 entonces sientes ese llamado de la Virgen a postrarte rostro en tierra y le transmites al Padre. Al Padre. Y obviamente el Padre, pues muy respetuoso con su tema sacerdotal y todo, me dice como, o sea, él ahora me lo confiesa y me dice como, oh Dios mío, yo dije, esto ya es una cosa extrema, pero dijo, bueno, hagámoslo. Lo hicimos por primera vez en el Templo de la Candelaria, ya hace 4 años. Empezamos a hacer la postración y ahí fueron todas las diosidencias del mundo. Hicimos la postración, unos días después Pablo Vivas, un gran amigo mío, se venía a quedar a dormir a mi casa porque me iba a ayudar con el retiro del grupo de oración. Testigo de mi libro. Testigo de tu libro, y es una belleza, yo lo quiero con todo mi corazón, es un gran amigo. Se quedó en mi casa y yo le dije, Pablito, imagínate lo que nos pasó. La Virgen me dice esto y me dice, no puede ser, yo necesito presentarte algo. Y marca inmediatamente y me dice, te voy a presentar a Roger Parra, pero tengamos eso ahí un minuto, porque paralelo a eso estaba pasando otra cosa, y es que la postración la hicimos un sábado y el lunes siguiente timbra un señor en la parroquia. Entonces le dicen, padre, lo está esperando un venezolano. Y el padre dice, un venezolano, pues yo no tenía cita con nadie. Bueno, es que padre, yo pasé por acá el sábado y ustedes estaban postrados. Yo soy Isnaldo López. Yo soy Isnaldo del Ministerio Mundial de Postraciones. ¿Y usted por qué está haciendo esto, padre? Dice, no, porque acá hay una niña que, mejor dicho, me dio honora con este tema. Mira cómo es. Y después Pablo en mi casa me pasa a Roger. Y Pablo me dice, cuéntale. Yo le digo, Roger, pues mira, estábamos en un rosario, yo sentí en mi corazón el llamado y empezamos a... Me dice, no puedo creer, ma, es lo mismo que me dijo el Señor a mí. Sí. Y no teníamos cómo... Y desde ahí Roger, también un hermano del alma, y hablamos mucho, y empiezan a hacer este apostolado. Al padre lo mueven aquí a la parroquia del barrio Las Ferias, y empezamos a hacer las postraciones acá. Siempre el grupo ha ido creciendo, llega un grupo precioso de gente que quiere servir, nace nuestro uniforme en oración. La señora que nos hizo los uniformes me dice, yo no sé ustedes qué hacen en ese grupo de oración, pero se perdieron los bordados, se quemó la máquina, mucho pasó de todo. No quería. No quería. Y bueno, aquí estamos, ya vamos para más de 4 años. Wow, increíble. Bueno, vamos aquí a empatar un poquito de cosas. En primer lugar, agradecer a esta parroquia San Joaquín del barrio Las Ferias, localidad de Engativá, en Bogotá, que nos ha abierto las puertas y nos ha acogido para hacer esta preciosa entrevista. Muchas gracias al padre Juven también, que es el párroco de este templo tan bello. Y nuestro director espiritual del grupo. Qué belleza, sí. Y el director espiritual. Bueno, para poner un poquitito en contexto a nuestra audiencia, ¿quién es Roger Parra? Sí. Toca explicar. Sí. Bueno, los invito a que en el libro Soy Jesús, Estoy Vivo, que está disponible gratuito para todo el que quiera tenerlo en formato PDF. Cualquier cosa, me escriben, se comunican conmigo y con el mayor gusto les envío su libro. Efectivamente, ya está la biografía de Roger Parra. Es un señor venezolano, un abogado venezolano que recibió a través de una persona mística vietnamita, recibió 2 mensajes, uno de la Santísima Virgen en 2017 y otro de nuestro Señor Jesús también ese mismo año, pero 3 meses después. El primero fue a mitad de año, el segundo fue en noviembre. La Virgen lo invita a que empiece a hacer la adoración eucarística en postración, ¿sí? Entonces allí es donde nace el apostolado de la Ágape, que es de la adoración eucarística en postración. Entonces ese es el apostolado Ágape. Él obviamente pues vincula a sus coterráneos. Tenemos a Pablo Vivas, que es quien nos mencionas, también está aquí en nuestro libro, es testigo de nuestro libro. Tenemos también a Isnaldo López. Ahora lo que tú me estás contando del día que él fue a la Candelaria, pues el testimonio de Isnaldo es también sobrecogedor,
porque seguramente fue ese mismo día. Sí. El día que Roger le pide el favor que vaya al templo de la Candelaria, su nieto estaba grave. Ah, sí. Le habían descubierto algo en el cerebro, como un tumor o alguna cosita en el cerebro. Eso fue un sábado, que tal vez es el sábado que tú me cuentas. Algo me comentaron. Mira cómo Dios las incidencias, Dios arma su rompecabezas. Increíble. El lunes siguiente al niño tenía un examen con el neurólogo pediatra y ese lunes en la mañana se organiza un rosario en postración en todo el apostolado Ágape, un rosario virtual. Cuando llega la esposa de Isnaldo y la nuera de Isnaldo al médico para revisar los exámenes del niño, el niño no tiene nada. No, gloria a Dios. Entonces, siendo que el viernes anterior ya les habían dicho que el niño tenía un tumor. Entonces, es para que ustedes se den cuenta que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Esto no es un cuento, es así. Bueno, entonces aquí nace todo el tema de la postración. Quiero que nos cuentes, María Carolina, tú hablas de los frutos. A lo largo de todos estos 12 años que ya vas a cumplir ahorita, el 13 de julio de 2025, me imagino que han sido incontables, sí, las manifestaciones y los milagros. ¿Nos puedes compartir de pronto algunos, los más representativos, los que más, porque esto es algo frecuente? Claro. Ahora, como un paréntesis, el milagro más grande no es una sanación de una enfermedad terminal, no es una liberación, no. El milagro más grande es que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento y es la conversión espiritual. Ese es el milagro más grande y cada milagro es una misa, es una Eucaristía. Ese es el milagro más grande. Pero cuéntanos de pronto manifestaciones que nos quieras compartir que tú hayas visto para que la gente se dé cuenta que Jesús está vivo. Vale, bueno, primero tenemos un muchacho que salió y se está formando como sacerdote. Tenemos una niña que también salió del cenáculo que ya está ingresada como religiosa. Wow. Los 2 ministerios musicales que te cuento, que nacieron también dentro del cenáculo, cantidades de conversiones, porque es que la obra no la hago yo, la obra la hace el Señor. Y cuando el Señor está ahí, como tú dices, expuesto, gritando, porque yo digo que Él está gritando desde las custodias, los milagros eucarísticos, las manifestaciones, porque no se puede hablar de milagro hasta que la iglesia lo decrete como un milagro, pues pero las manifestaciones han sido muchísimas. O sea, hemos tenido la fortuna de verdad de presenciar conversiones que tú dices, esto no iba a pasar, gente que no se ha confesado en 20 años y se confiesa, matrimonios que ya estaban al borde de acabarse y vienen a la jornada juntos y hay un proceso de reconciliación, gente de todas las edades. Mira, la jornada de postración tiene niños, abuelitos, jóvenes, aquí teníamos monaguillos, era un grupito, ya vamos en un grupote, los servidores, gente que se nos fue acercando, yo quiero ayudar, y hoy tengo como 30 y pico de servidores que hacen parte, tenemos pues de una familia. Claro. Entonces son muchísimas las manifestaciones y es innegable, porque es que en el mundo entero hay hostias palpitando, en el mundo entero hay hostias sangrando, en el mundo entero hay incluso santísimos que lo vemos en las redes todos los días que se iluminan. El Señor nos está gritando desde el sagrario. Y nosotros, como yo lo decía hoy en la jornada que acabamos de terminar, es increíble que una persona que quiere hacer el mal reconoce que ahí está Jesús y necesita robarse esa hostia para hacer horrores. Sí. Y nosotros los católicos no entendemos y no queremos creer que Él está vivo ahí. Pero hay milagros, lo que tú decías, cada misa es un milagro. Y Él se nos dona cada misa. Y el único que va a hacernos nuevos por dentro realmente es Él. Y la palabra es muy clara. O sea, Él es el pan de vida. Si nosotros no lo recibimos, vamos como zombies por el mundo, como estaba yo, como estamos tantos metidos en el pecado ahí, sin entender ni siquiera el sentido de nuestras vidas. Bueno, ahora que tú mencionas ese tema del enemigo, mira, escuchaba hoy una charla del padre Javier Luzón, que también lo entrevisté en mi canal hace unos meses, y él decía, es increíble que incluso los mismos católicos,
Ni siquiera los no católicos, sino los mismos católicos. No creamos que Jesús está vivo. Cuando un satánico sabe que se roba una hostia y hay mercados en internet de hostias, porque saben el poder tan grande, porque saben que Jesús está vivo. Ellos lo saben. Y nosotros, los católicos, o no lo sabemos o nos hacemos los sordos. Bueno, tú hablaste de las hostias palpitantes, que han sido, digamos, uno de los innumerables. Hace una en Medellín, en la Bolivariana de Medellín. Sí, escuché. Ahora te lo muestro, fue recientemente. Sí, fue reciente. Pues digamos que este templo ha sido también bendecido con ese tipo de manifestaciones, y lo que dices tú, pues hay muchos milagros eucarísticos donde científicamente se pueden estudiar, porque hay rastros de sangre, de miocardio del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, digamos que más allá de eso, pues es recordarle a la gente definitivamente que Jesús está bien. Me imagino que has visto muchas personas que se han sanado también de diagnósticos terminales, personas que querían suicidarse, ese tipo de cosas. ¿Nos quieres compartir un poco de eso? Sí, mira, a mí me pasó algo cuando estábamos en Nuestra Señora del Pilar puntualmente, y fue una niña que fue al rosario, y al final del rosario una niña que estaba muy oscura en su apariencia, o sea, ella tenía como una capota negra, las uñas negras, muy oscura en su forma de vestir, y me dijo que si podía hablar con ella al final del rosario. Yo, claro, me acerqué y me dio unas pastillas. Me dijo, yo hoy me iba a morir, yo me iba a matar hoy, y hoy entendí que Dios me ama mucho. Wow. Y duró yendo al rosario, y lo más lindo fue ver cómo empezó a cambiar su forma de vestir. Ya hubo un tiempo que ya se iluminó, llegó la pandemia, pero de la oscuridad a la luz. Pasó a la luz. Eso es lo que hace el Señor. He visto, acá tenemos un libro en la parroquia muy grande donde las personas pueden poner sus testimonios, y hace como la última jornada del mes pasado vino un bebé milagro que también estuvo muy grave, y una señora de Venezuela se postró aquí en la jornada, pedimos por ese bebé, y el bebé salió de la UCI al día siguiente, y el testimonio ya lo escribió. Wow. Bueno, Caro, hoy ¿cómo es tu vida? Después de estos 12 años, después de lo que ocurrió esa noche en ese baño, arrodillada, pensando en darle fin a tu vida, a hoy, marzo de 2025. Feliz, plena. Yo no cambiaría mi vida hoy por nada. Estoy en donde el Señor tal vez siempre quiso que yo estuviera, y la que le quiso dar la espalda fui yo. Yo me siento rescatada por el Señor, realmente rescatada. Y esto es una cosa que me gustaría decirle a la gente, y es: todos tenemos una misión, pero nunca nos ponemos a pensar en la misión. Vamos viviendo la vida como ahí entre una bola de nieve que nos golpea contra la pared, nos baja, nos tira por el acantilado. Nunca nos detenemos a pensar que somos amados, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que hay algo que Él espera de nosotros, que nos quiere felices. Dios no quiere que una persona esté drogadicta en la calle, muerta del frío, tirada. Eso no lo quiere Dios. Dios nos quiere reconstruidos, felices, cumpliendo un propósito en la vida, pero el mundo nos ha llevado al propósito del éxito, la fama, los cargos, los carros, las ropas, las joyas, y eso no es. Uno ve muchos artistas que se han suicidado y uno dice, pero 7 mansiones, 80 carros, y es el vacío. El corazón vacío. Hoy me siento llena, casada con un hombre maravilloso que me apoya en mi misión, con unos papás espirituales, porque el padre Manuel es mi director, digamos, personal, pero el padre Joel es el papá del grupo oración, unos hermanos del alma como Santa Gracia, como Santi, como Juli, como tantas personas que han pasado por el cenáculo en todo este tiempo, y tenemos una familia en Dios, compartiendo los mismos valores, la misma visión, y trabajando para el reinado eucarístico de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, digamos, de toda esta familia espiritual tan hermosa que has mencionado, y aprovecho para darle las gracias a Ricardo y a Rubén, que nos están apoyando acá detrás de cámaras, y les mando un abrazo y que Dios los bendiga, porque de verdad gracias a su generosidad por ayudarnos y apoyarnos en esta entrevista. Mencionaste a 2 personas claves en tu vida, Jorge, tu esposo, y el padre Joel. Cuéntame un poquito de ellos. Y el padre Manuel. Y el padre Manuel. Yo digo que yo era un chicharrón tan grande que me tuvieron que mandar 2 padres, no uno.
No, la llegada de Jorge a mi vida fue muy diosidencial, porque yo decía, yo sola metida en esto, y ahora esto crece, ¿y yo qué voy a hacer? Porque además en todo lo hacía yo redactaba el rosario, pues yo armaba los cuadernitos, yo organizaba la música, yo escogía las canciones, yo soy la ejecutiva tipo B. Organizadora de eventos espirituales, mira. Gracias a Dios. No, y he organizado miles de eventos de otros grupos católicos hermanos. Estuve apoyando el evento de Medjugorje, la Virgen de Medjugorje, en el Coliseo. Estuve apoyando a los gemelos barrios en la consagración de Colombia al Sagrado Corazón en la Plaza Bolívar. No, o sea, como que el Señor dijo, le voy a ayudar a que aprenda a hacer eventos para que después usted haga los de todo el mundo. Y los hago, y como digo yo, cobramos en Aves Marías, porque todo el trabajo del Señor como tiene que ser. Pero Jorge es fundamental en mi vida. Yo digo que él es más importante que yo, porque en los momentos que yo me he sentido débil o que los ataques han sido violentos y yo lloré muchísimo, y él un día se sentó, y yo digo que era el Espíritu Santo hablando, me dijo, tu misión no es 4 paredes, no importa si la parroquia es El Pilar, San Felipe, lo que sea, no importa. Tu misión la vas a hacer donde el Señor te ponga. Y yo estaba como muy apegada a un sitio, porque pues allá había empezado ahí, pero Dios tenía que moverme, porque se llevó al Padre para otro lado, la comunidad ya no era la dueña de la iglesia, o sea, el Señor me obligó ya es hora. Claro, derribó fronteras. Jorge, lo que yo te digo, ha sido mi regalo de Dios, la persona que me apoya, que me ha levantado en los momentos de persecución tan fuerte, que me ha acompañado, y que de verdad yo sí creo que Dios le habla a uno a través de su esposo. Veces en que yo he querido decir, porque pues es humano, que uno a veces dice, Dios mío, conciliar ser esposa, trabajar, la misión que crece, que realmente se vuelve un trabajo también, lograr empujar las almas, como digo yo, pues invitarlas, convocarlas, eso se vuelve realmente un trabajo. Y hay momentos, sobre todo cuando hemos estado en persecuciones tan terribles, que uno dice, Dios mío, ¿cómo hizo Jesús? Escupido, calumniado, ajusticiado, asesinado, siendo inocente. Uno dice, Dios mío, y uno le dan una puntica de la cruz y uno no puede, sí, ya. Pero Él ha hecho que yo pueda, y hoy en día Él dirige un Rosario de San José. Wow, entonces ahí vamos. Tuvimos una prueba muy dura los dos, y es que él es médico en fertilidad natural, Humanevite, San Pablo VI, naprotecnología, todo lo contrario, in vitro, o sea, todo este tema, y él ayuda a parejas de verdad a quedar embarazadas con paternidad responsable dentro del matrimonio, y nosotros no pudimos tener hijos, perdimos nuestro bebé, que fue una prueba muy dura. A mí hay gente que me dice, ay, pero tú dices una oración, ay, entonces pues tus pruebas no son tan fuertes, tú las vives distinto. No, todos somos humanos. Todos somos humanos. Nosotros lloramos mucho la pérdida de nuestro bebé. Nos arrollamos un día bravos con Dios y le dijimos, pero mira, no somos perfectos, ni tenemos alas, no somos querubines, pero vamos tratando de hacer la misión que tú nos has dado, o que le diste a María Carolina, y ahora es mía también, porque pues somos una sola carne. Y no entendíamos, decíamos, pero ¿por qué? Pero hasta que un día, ya los dos, después del llanto y todo, nos arrodillamos frente a la Virgen y le dijimos, mira, ya, tú sabes más, Señor, tú sabes más, y tú sabrás por qué no tenemos que tener hijos. Y tiempo después, en una oración, yo sentí, no tienes hijos biológicos, pero tendrás muchos espirituales. Wow. Pero es duro, sobre todo para él. Y yo decía, Dios mío. Sí, porque sí, qué contraste, ¿no? O sea, él ayudar a otros, entregando su vida provida a fertilidad natural, y no pudimos nosotros. ¿Y eso cuándo fue lo del bebé? Lo del bebé fue en el año 2019, y yo tuve que ser intervenida en Estados Unidos de urgencia, porque fue también muy raro, pero yo digo que bueno, Dios sabrá los caminos de Dios. Nos casamos, nosotros tuvimos castidad, ofrecimos castidad, que fue también difícil. La gente dice como, ay no, pero es que ustedes ya están en otro nivel. No, ¿cuál otro nivel? Sí, pero perdóname, pero obviamente pues lograste anular tu matrimonio, sí. Y con Jorge te casaste ¿cuándo? Eso fue divino. Yo le había dicho a la Virgen, yo me quiero casar el 13 de mayo.
el día que se cumplían 100 años de la aparición en Fátima. Wow, en Y entonces, 2017. en 2017. Y empezamos a hacer la nulidad y todo, los testigos, todo tal. Hice como una recapitulación de mi vida, de todos mis errores. Y de verdad vengo en eso. O sea, cometí muchos errores, pero ya llegó el momento de la enmienda. Y como 4 semanas antes, me llaman del Tribunal Eclesiástico y me dicen, usted tiene un veto. Y yo, ¿qué es un veto, por Dios? Me dicen que Monseñor quiere hablar con usted para poderle poner la autorización. Entonces Monseñor me sentó y me dijo, mira, la sabiduría de la iglesia, es que de verdad la iglesia es sabia, Claro. sabia. A veces la gente dice, ay, pero ¿por qué no aprueban esta aparición? Ya no, porque la iglesia tiene que tomarse su tiempo. Claro. La iglesia es sabia, por eso tenemos que ser obedientes, porque la iglesia viene establecida, instituida por Dios. Sabe lo que está, obviamente está formada por humanos. La iglesia sabe por qué se toma su tiempo, 40 y pico de años para Medjugorje, porque tiene que ser cauta y prudente, y eso está muy bien. Y entonces me sienta Monseñor y me dice, mira, tú ya te casaste inmadura, entonces pues me explica, me dice, ya no puedes tener un segundo matrimonio fallido, tal. Cuando me dijo, tú eres consciente, yo, padre, Monseñor, hoy soy más consciente que nunca de lo que significa el matrimonio, de que es la persona adecuada, de que no lo estoy haciendo por huir de nada ni nada. Perfecto, te puedes casar. En 3 semanas arreglamos el matrimonio y nos casamos en el año 2017, el 13 de mayo, centenario de la Virgen de Fátima. Que ese fue el año en que a Roger Parra la Virgen envió su mensaje. Imagínate. En 2017. Qué belleza. A mitad de año. Bueno, por aquí, antes de terminar la entrevista, me gustaría que conociéramos a Jorge y claro. al padre Joel también, que si Dios y la Virgen nos lo permite, los tendremos a cada uno en su testimonio. Mientras ellos vienen, yo quiero preguntarte, a mí me llamó mucho la atención, antes de que comenzáramos la entrevista y tú me dijiste, es la primera vez que voy a dar mi testimonio. Sí. Caro, ¿por qué fuiste tan generosa conmigo? Y yo no sé si tan valiente, yo no sé. Porque mira, yo he trabajado en medios de comunicación, trabajé en modelaje y digamos que como ese tema de tanta exposición así, como que ya me moví tanto en eso que como que no es lo que más me mata, la verdad. Y digamos que he entendido en mi camino espiritual que lo importante es Él. Y lo mismo le digo al grupo de servidores con el que trabajamos. Yo, digamos, asumo un rol que es el de dirigir una oración, que es lo que el Señor me ha llevado a hacer, en compañía desde luego del Padre, de mi esposo, de Santa Gracia. Pero digamos que no soy como muy amiga de estar al frente, soy como más de estar detrás. Detrás, sí, cámara, sí. Y le pido disculpas a las personas que me han llamado siempre como, cuenta tu testimonio, cuenta. Digamos que yo no sentía que tuviera que salir ya. Pero después de lo que vivimos el año pasado aquí en esta parroquia y después de todo, he sentido que, como me decía alguien, Jesús jugó con usted como Jorge Barón, le dio la patadita a la buena suerte y ha tocado como salir un poco más, pero digamos que me gusta estar detrás, me gusta que la gente entienda que lo importante es Él, y yo ya lo entendí, me costó lágrimas de sangre. Pero básicamente es por eso, me gusta, tú ves las redes de nosotros y publicamos la jornada, los rosarios, nunca cosas... Algo muy modesto, sí, muy lo que realmente se necesita, sí, exacto. De acuerdo, pero digamos que es mi estilo, pero digamos que el estilo que yo he tenido se ha sido un poco más guardado. Ok, pues yo te agradezco, Caro, por esa generosidad. A ti por todo el tiempo. Conmigo. Como no hacemos nada solos, porque solos no hacemos nada, yo sí les quiero presentar, digamos, a las bendiciones de Dios en mi vida para poder hacer esta misión, que son, bueno, Rubén, que está allá detrás con Ricardo, que están haciendo todo el tema de cámara y sonido y todo, están Héctor y Liana, que son Santa Gracia, que además puedo hacer un comercial acá. Claro. Tienen que meterse a las redes. Hoy estrenaron una canción divina de las postraciones y de verdad yo sigo que Dios los ha ungido, como a mí no, porque si yo canto se rompen las ventanas, pero ellos hacen una labor preciosa y nos acompañan durante todas las jornadas. Son Liana y Héctor, nuestro papá espiritual, el padre Joel Zuluaga. Hola. Saluda. El padre que le ha tocado pues este grupo de locos y ahí nos va llevando a todos. Y mi regalo de Dios, que es mi esposo,
Jorge, que es mi gran compañero en esta misión que el Señor nos ha regalado. Bueno, pues con este grupo de lujo, estos invitados de lujo que yo tengo toda la intención y le pido aquí a nuestro Señor Jesús y a la Santísima Virgen como nuestra abogada que nos permita pronto tener para cada uno de ellos un capítulo en Jesús. Yo soy Jesús, estoy vivo. Bueno, ya antes de despedirnos, quiero que le envíes un mensaje, Caro, a toda la gente recordándole por qué Jesús está vivo. Bueno, lo más importante es conocer nuestra fe. De verdad, creo que lo que nos pasa a los católicos es que no conocemos nuestra fe, que es muy profunda, muy rica, igual que nuestra iglesia. Y todo el centro de nuestra vida católica es Cristo. Y no ese Cristo crucificado que se murió, sino ese Cristo que resucitó y hoy está presente en ese pedacito de pan. Entonces yo los invito a que se den la oportunidad de profundizar en su fe, de conocer de verdad qué es la Eucaristía, más que qué es, quién está en la Eucaristía, porque Él nos está llamando y nos está llamando fuertemente a la conversión y el tiempo es hoy. No podemos dejar para mañana la conversión o para pasado mañana porque no sabemos cuándo nos va a llamar. El tiempo es hoy y es la invitación a convertirnos, a cambiar de vida que Él nos hace desde el sagrario. Entonces los invitamos aquí una vez al mes en la parroquia San Joaquín del barrio de las Ferias a que se den la oportunidad de orar de una manera diferente. La postración es una manera diferente de orar, avalada por la iglesia, es bíblica. Cuando un sacerdote se ordena completamente postrado, entonces no estamos haciendo nada extraño ni nada salido de la obediencia ni de la iglesia. El Padre, como nuestro director espiritual, siempre nos recalca la obediencia a la iglesia y eso es lo que vamos haciendo. Adorar al Señor en postración y con todo el amor, con toda la fe, reparando. Pues Caro, muchas gracias. ¿En dónde pueden seguirte? Porque mucha gente, por ejemplo, hoy, el día que se está haciendo esta entrevista, en la mañana hubo jornada de postración y adoración eucarística. ¿Cuándo será la próxima y cuáles son las redes? ¿Cuánto? 10 de mayo. El 10 de mayo, entonces están todos cordialmente invitadísimos. Sábado. ¿Cuáles son las redes sociales? De María Madre del Amor Perpetuo, como ustedes ven, nuestro cenáculo se llama así. Nos encuentran en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y la jornada la estamos transmitiendo también en directo, sobre todo para las personitas enfermas que no se pueden. Y tenemos además un rosario todos los martes, virtual a las 8 de la noche, el rosario de la Virgencita bajo la dirección del Padre, y los miércoles también el Padre y Jorge lideran un rosario de las virtudes de San José. Y Santa Gracia en sus redes también, Santa Gracia Música al Cielo, ellos también tienen su rosario los días viernes. Entonces, para que los sigan, por favor, aquí yo les dejaré los datos para que, por favor, los sigan en sus redes, porque nosotros todos estamos, la Iglesia Católica, estamos llamados a trabajar en equipo, no cada uno por su lado, sino en equipo, somos una sola familia. Les recuerdo, antes de despedirme, que por favor también ayudemos a Marianita de Jesús, la esclavita del Señor, nuestra alma víctima, mística y reparadora de Colombia, que pues ella, su sustento es a través de estos sacramentales que los hace por inspiración de la Santísima Virgen, acompañada de su santo ángel de la guarda. Y muchas gracias, Caro, a ti, Padre, sí. Jorge, a los amigos de Santa Gracia, gracias a Ricardo, a Rubén, a todos ustedes y a ustedes, querido público. Recuerden que Jesús está vivo. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Mamita María, gracias por ser nuestra intercesora. Nos veremos en una próxima oportunidad y recuerden que Jesús está vivo. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.